Hoy que estamos aquí una vez más, les damos la bienvenida. Nos da alegría saber que hoy una vez más podemos compartir este encuentro más, del cual vamos a alimentarnos de la liturgia de la palabra que hemos compartido a lo largo de esta semana. Damos la bienvenida a los hermanos que hoy asisten por primera vez. Aquellos hermanos que hoy vienen con alegría y con entusiasmo también, les damos la bienvenida y les regalamos un fuerte aplauso. Dile la bienvenida al hermano, a la hermana que tiene al ladito, dígale, bienvenida hermana, bienvenida hermano. Eso es, salúdelo, salúdela. Dígale bienvenida, gracias por estar aquí, que Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida, me da mucho gusto verte de nuevo, verte por primera vez, tenerte acá con nosotros, qué bien, bendito sea Dios. El amor de Dios nos une, el amor de Dios, hermanos y hermanas, es el que nos reúne y es el que quiere hacernos tanto bien. Vivimos en una sociedad donde pareciera que el amor se está extinguiendo. Pareciera. Pero qué hermoso es reconocer que el amor es Cristo, que el amor es Dios mismo, y que creer o pensar de que el amor está extinguiéndose es una gran mentira. Porque Dios es el amor. Pero qué triste es encontrarnos con tantas personas hoy en día que no quieren dejarse abrazar por ese amor. Hay personas que están tan heridas que no quieren ni siquiera dejarse amar. Una persona herida y que vive abrazando sus heridas, quizás mal sanadas, es una persona que le cuesta mucho dejarse abrazar, sobre todo para dejarse sanar. Han escuchado quizás ustedes a personas, por ejemplo a mujeres que dicen que nosotros los hombres somos malos. Es más, una mujer que ha sido lastimada por otro hombre, cuando se le acerca a otro hombre ya siente miedo, temor a ser amada. Por lo tanto, no se va a dejar amar así de fácil. Tampoco va a amar como amó la primera vez. Lo mismo le puede suceder al hombre. ¿Por qué hablo de esto? Porque este es el mundo que hoy vivimos. Ha dicho el Papa Francisco, el mundo de hoy es un mundo que va por la vida como herido. Hoy hay muchas mujeres heridas, hombres heridos, jóvenes que también van por la vida con un corazón herido. Y la persona herida, ¿qué hace? Para que no le lastimen más su herida, la oculta, la esconde. Preferiblemente dice, no me hable de eso, hermano. No me toque ese vals. No me toque ese tema. Hay personas que una canción les trae malos recuerdos, por eso dicen, no me la suene, quítemela. Y si logran escucharla, lo que hacen es llorar, llorar y llorar. De esta manera respiran por la herida.
Hermanos y hermanas, lo cierto es que esta semana el Señor en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, versículo 29, nos ha dicho una gran verdad. Dice que ante Él se amotinaba una gran cantidad de personas y mirándolas les dijo: la gente de este tiempo es una gente perversa. ¿Cómo les dijo? Wow. ¿Cómo se sentirían ustedes que hoy han venido quizás de muy largo, que han tenido que dejar sus quehaceres y que tenga que decirles que ustedes son perversos? ¿Cuántos aceptarían esto? Nadie, ¿verdad? Ya los vi. Nadie aceptaría que le digan que es, ¿cómo? Perverso. Como que yo le diga: hermana, usted es una gran perversa. ¿Cómo se sentiría? Mal. ¿Y por qué? Porque usted cree que es buena, ¿verdad? Igual le diría yo a uno de los hombres que están aquí: hermano, usted es un gran perverso. ¿Cómo se sentirían los hombres? Mal. Yo mismo me sentiría mal que uno de ustedes me diga: hermano, usted es un gran perverso. ¿Y por qué? Si yo creo que vivo para hacer el bien. Eso es lo que al menos creo. Y es lo que muchos creemos, que vivimos para hacer el bien en este mundo, en esta vida. Por eso, qué mal se siente aquella gente cuando Jesús los llama ¿cómo? Perversos. Pero ¿quién le puede contradecir al Señor? ¿Quién? Nosotros le contradiríamos al Señor que no somos perversos. No, jamás. ¿Y por qué? Porque Él es el único que conoce la mente y el corazón del hombre. Razón tenía cuando dijo: ustedes juzgan según sus criterios humanos. Cuando nosotros juzgamos según los criterios humanos, entonces ustedes me ven a mí que ando bien arregladito, que ando bien decente, y dicen: ese es un buen y gran hombre. ¿Por qué? Me oyen hablar y dicen: ese hombre es un gran hombre. Porque nosotros juzgamos según las apariencias. Por eso es que la mayoría de los seres humanos vivimos decepcionados. ¿Por qué? Porque juzgamos según nuestros criterios humanos. Y de repente terminamos poniendo la confianza en el hombre, poniendo la confianza en las cosas también de este mundo. Y cuando se nos juega la mala pasadita, entonces el ídolo se nos viene al suelo. Entonces el hombrecito en el que confiábamos tanto se nos fue al piso. La mujercita en la que habíamos puesto hasta alma y corazón se nos vino al piso. ¿Y qué más? Hermanos y hermanas, la mayoría de nosotros vivimos en un mundo pervertido, en el cual hoy el Señor dice
ustedes viven pidiendo una señal. Señal, pero no se les va a dar ninguna señal, dice el Señor, más que la que se le dio al pueblo de Nínive a través de ¿quién? De Jonás. ¿Y qué señal fue Jonás para el pueblo de Nínive? Recordemos esto. Jonás le dijo el Señor: levántate y vete al pueblo de Nínive. ¿Por qué? Porque este pueblo mío se está perdiendo. Oigan ustedes, ¿qué pasaba con la ciudad de Nínive? Se estaba perdiendo. Era una ciudad ¿cómo? Pervertida. Y el Señor, por amor, envía a su mensajero y le pide a Jonás que se levante, que vaya a esta nación porque se está perdiendo, cada día está corriendo el riesgo de perderse. Y le dice: diles que si ellos no se arrepienten de la vida que están viviendo, si ellos no se vuelven a Dios, si ellos no cambian de vida, dentro de 40 días y 40 noches, Nínive será destruida. Pensemos en esto un momento. ¿Qué va a pasar con Nínive? Va a ser destruida. ¿Y de qué manera va a ser destruida Nínive? Algunos dicen: hombre, de repente nos va a llover fuego, vos, de tan malos que somos. De repente el Señor nos va a dejar caer las estrellas y nos van a matar a cada uno de nosotros. Ese es el concepto que tenemos de la destrucción. Y quizás es el concepto que muchos tienen de la destrucción que le va a llevar a la ciudad de Nínive, las acciones que están teniendo, la vida que están viviendo. Sin embargo, no es la destrucción que nosotros nos estamos imaginando la que le va a llevar a la ciudad de Nínive. Dicho de otra manera, si el hombre sigue siendo infiel, ¿qué le espera? La destrucción. Un hombre que es infiel con su esposa y con su familia, ¿qué le espera? La destrucción de su familia, la destrucción de su hogar. Una mujer que es infiel también con su esposo, con su familia, ¿qué le espera? La destrucción. Una persona que es alcohólica, ¿qué es lo que le espera? La destrucción también. Una persona que consume drogas, ¿qué es lo que le espera? La destrucción también. Hermanos y hermanas, precisamente es lo que Dios le envía al pueblo de Nínive. Si ustedes siguen viviendo una vida desordenada, ¿qué es lo que les espera? La destrucción. Por eso, la única señal que tiene el pueblo ninivita es un predicador, un profeta que se llama Jonás. Hermanos y hermanas, no se les va a dar, dice el Señor, otra señal. La palabra de Dios ya está dicha. La palabra de Dios ya está dada. Por lo tanto, si este pueblo no se arrepiente, si este pueblo no se vuelve ante la palabra de Dios, que es una señal, ¿qué es lo que le espera? La destrucción. Si el alcohólico sigue tomando, ¿qué le espera? Cementerio, destrucción.
ruina. Si el drogadicto se sigue metiendo droga en su cabeza, en su cuerpo, ¿qué le espera? Destrucción. Muy pronto lo van a ver descompuesto de su mente. Igual le pasa al hombre. Si el hombre sigue de infiel, si el hombre sigue haciendo cosas indebidas, ¿qué le espera? Que en cualquier momento su esposa lo sorprenda y lo agarre con las manos en la masa y le diga: bueno, mi chiquito, se me va. ¿Y qué pasa después? Viene la destrucción. Un matrimonio desunido, una familia desunida, unos hijos sin padre. ¿Qué le puede esperar a una familia desunida? Recordemos que ya antes el mismo Cristo lo decía: una familia desunida es una familia que va rumbo al fracaso. Y un estado, un gobierno o una nación dividida, ¿qué es lo que le espera? Destrucción. Lo ha dicho el Señor en el Evangelio. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ¿quién es el único que nos puede unir en el núcleo de la familia? Dios, el amor de Dios. El amor es el que nos une en el matrimonio. El amor es el que nos une en la familia. Y el amor es el que hoy también nos tiene reunidos y unidos aquí en este lugar. Porque si no fuera por el amor que Dios ha puesto en nuestras vidas, nosotros quizás ni nos volteáramos a ver. Quizás nos miráramos como enemigos, nos miráramos indiferentes. Pero hoy es el amor del Señor el que nos tiene aquí reunidos. Precisamente, hermanos y hermanas, es lo que el Señor quiere, que aquellas familias ninivitas se salven. ¿De qué se van a salvar? De la destrucción. ¿Cuántos hombres que se han salvado de la destrucción en su matrimonio, de la destrucción en su familia? ¿Y por qué? Porque se han vuelto a Dios, porque han escuchado el mensaje del Señor y se han arrepentido, se han convertido, han entrado en el camino de la luz. Porque el que camina en la luz difícilmente va a tropezar en las tinieblas. Hermanos y hermanas, el mensaje es para el niño, para el joven, para el adulto y para la familia. ¿Y qué pasó entonces? Jonás fue una señal para los ninivitas. ¿Y qué pasó aquí? Los ninivitas escucharon. Los ninivitas les bastó una sola predicación. ¿Para qué? Para convertirse, para transformarse, para volverse a Dios. ¡Qué hermoso! Por eso, el Señor sabe que esta gente está pervertida y no quiere que se pierda ni uno solo. Por eso les envía a sus mensajeros. Hermanos, y luego dice el Señor: lo mismo será el Hijo del Hombre para esta gente. Estamos hablando de dos generaciones, o estamos hablando de dos tiempos, o de dos personas, de dos gentes. De la gente de aquel entonces, le habla Jesús de la gente de aquel entonces, de los ninivitas, y lo mismo dice, será el Hijo del Hombre para esta generación, para esta gente de este entonces. Pero ¿qué pasa aquí? La gente de ese entonces no quieren recibir a Jesús. El Señor es la señal, el Señor es la luz, pero esa gente de ese entonces tampoco se quiere dejar iluminar. La gente de ese entonces tampoco quieren recibir al Señor.
¿Y qué sucede? Dice el Señor: cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón, y aquí hay uno que es más que Jonás. ¿Qué quiere decir esto? ¿Desde dónde vino la reina del sur? Desde los confines de la tierra, dice. ¿Y para qué? Para escuchar la sabiduría. ¿Y qué cosa es la sabiduría? La palabra de Dios. La sabiduría es el mismo Dios. Esta mujer, a pesar de que era reina, a pesar de que era adinerada, a pesar de que cualquiera podía decir: ¿qué puede necesitar esta reina? La misma reina podía haber dicho: ¿qué voy a ir a hacer yo ahí a escuchar a ese hombre? Cualquiera de ustedes podría caer en este error de decir: ¿qué voy a andar yo ahí oyendo curas, oyendo mentirosos, oyendo predicadores falsos? Cualquiera podría caer en esa tentación de decir esto. Sin embargo, dice el Señor: la reina del sur vino ¿desde dónde? Desde los confines de la tierra. La humildad de esta reina. Oigan, la necesidad, la obediencia, el deseo de querer escuchar la palabra de Dios es el que nos acerca, el que nos trae, el que nos lleva a una conversión, a un cambio, a un arrepentimiento. Lo mismo podría preguntarle yo a ustedes hoy: ¿desde dónde han venido ustedes? ¿Para qué? No para escuchar al hermano Federico, sino para escuchar ¿qué cosa? La palabra de Dios, la sabiduría de Dios, porque eso es lo que aquí escuchamos. Amén. ¿Qué escuchamos aquí? Palabra de Dios, porque Dios está presente a través de su palabra, y esa es la sabiduría que la reina del sur vino desde lejos para escuchar. Por eso dice el Señor: yo les aseguro que la misma reina del sur se levantará en aquel entonces para condenarlos a ustedes, porque teniendo aquí a uno que es más que Salomón, teniendo aquí a uno que es más que Jonás, no cree. Por eso la única señal que se les va a dar es el Hijo del Hombre. ¿Qué más queremos, hermanos y hermanas? Por eso, la pregunta es: ¿cuál es la diferencia de esa gente con la gente de hoy? ¿Qué señales buscamos hoy nosotros? ¿Cuántos católicos que andan detrás de personas que dan mensajes? ¿Cuántos católicos que andan detrás de tantos asuntos, buscando señales, buscando signos? Dios mío, y así se van perdiendo. Y dice el Señor: la señal ya está dada. Dice el Señor: yo soy la señal para ustedes. Nuestra mirada en medio de un mundo tan perverso debe de estar puesta ¿en quién? En el Señor. Vivimos en un mundo lleno de perversidad. Por eso nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra alma y nuestro corazón debe de estar puesto en el Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos y hermanas, recordemos que para esos tiempos se vivía mucho la hipocresía. ¿Qué cosa es la hipocresía? La falsedad, la mentira. Y hoy se vivirá todavía
el fariseísmo? ¿Se vivirá todavía hoy la hipocresía? Sí. Tristemente, sí. Hoy se vive mucha hipocresía. Por eso, seguidamente el mismo Cristo se encuentra con los fariseos siempre en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, verso 37. Un fariseo invitó a Jesús a comer a su casa y el fariseo se sentó a la mesa. No para atender a Jesús, sino ¿para qué? Para criticarlo, para espiarlo. Y oigan lo que hizo el Señor. Empezó a comer sin lavarse las manos. Y aquel hombre se sorprendió cuando vio el error en Jesús, supuestamente un motivo de escándalo. Pero si este es el Hijo de Dios y ni siquiera se lava las manos para comer, ¡qué barbaridad! Hermanos y hermanas, el lavarse las manos eran normas y leyes que se venían extendiendo desde los tiempos de Moisés. Y eran normas que los fariseos preferían darle un estricto cumplimiento delante de la gente, aunque descuidaran lo demás. Oigan ustedes, analicemos esto. El fariseo invitó a Jesús a comer. Pero dice el Evangelio que el fariseo, ¿qué hizo? Se sentó. No atendió al Señor. Como que yo lo invite a usted a comer a mi casa y en vez de atenderlo con amor, me siente. Y luego dice, bueno, ¿a qué me invitó el hermano? Que no me invitó a comer, pues ¿qué hace allí bien sentado? Estaba vigilando al Señor. Y cuando el Señor empieza a comer sin lavarse las manos, Él empieza a pecar con su mente. Como quien dice, qué barbaridad este Jesús comiendo con las manos sucias. Inmediatamente le dice el Señor, ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato, en cambio el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. Un sinónimo de insensatos es tontos. Hermanos y hermanas, Jesús exhorta la hipocresía en los fariseos. En aquellos que cuidan, ¿qué cosa? Su apariencia. En aquellos que cuidan solamente lo de encimita, pero descuidan su corazón. El Señor con este evangelio quiere mandar nuestra mirada no hacia el prójimo, sino hacia nuestro corazón. En otras palabras, Jesús le dice lo que muchos de nosotros le respondemos a una persona cuando ésta nos critica. Y le decimos nosotros, ¿y es que vos no te mirás? ¿Por qué te fijas solo en mis errores y no en los tuyos? En otras palabras, Cristo le dice a este fariseo, hipócrita, ¿por qué cuidas solamente las apariencias? ¿Por qué no cuidas tu corazón, que es lo más importante? Y es que muchas veces nosotros queremos hacer un gran escándalo del error que otro comete. Y es tanto el escándalo que queremos hacer que hasta lo terminamos publicando en las redes sociales. Hermanos y hermanas, ojalá así también nosotros publicáramos nuestros errores que escondemos.
cosas que hacemos muy escondiditas y que nadie las ve, decimos nosotros. Ojalá también publicáramos nuestro vocabulario cuando estamos solitos en casa. Pero no, cuando nos encontramos con los demás hasta se nos pega la lengua porque no hallamos de qué manera hablar tan especialmente con la gente. Pero cuando llegamos al hogar se nos olvida y se nos salen las palabrotas, las apariencias. Una vida de apariencias no es una vida, hermanos y hermanas. Y nada más horrible que vivir en la vida de las mentiras. Esto es horrible, hermanos y hermanas. Vivir de apariencias, vivir en las mentiras. No vivir una vida que el Señor nos pide. Es una vida muy triste. Por eso el Señor le dice a los fariseos: ustedes limpian por fuera el vaso, pero por dentro, ¿cómo lo tienen? Llenos de robos y de maldades. Nosotros somos ese vaso, un vaso que aparenta como estar limpio, pero por dentro, ¿cómo está? Sucio. Si vamos al corazón, ¿qué nos vamos a encontrar ahí? Ahí nos vamos a encontrar la verdad de lo que cada uno de nosotros somos. Es ahí en el corazón donde dice el Señor, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 19, donde el hombre conoce solamente su verdad, su realidad. Hermanos, antes de vivir aparentando, vayamos al corazón. Es ahí donde está lo verdadero. Es allí, dice el Señor, de donde sale del hombre, ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los malos sentimientos, las malas intenciones. Por eso es que delante del Señor ninguno de nosotros podemos aparentar buena cosa. El fariseo pretendió juzgar a Cristo y se le olvidó que Cristo es el único que puede juzgarnos. Por eso inmediatamente lo desnuda y le dice: ustedes son unos grandes hipócritas. Ustedes, dice el Señor, se preocupan por lavar el plato por fuera y el vaso, pero descuidan lavarlo por dentro. Hermanos, al Señor no le importa cómo andemos vestidos. Al Señor le importa ¿qué cosa? El corazón. Ya lo decía el profeta Joel: rasguen su corazón y no sus vestiduras. Porque ¿de qué sirve que andemos bien vestiditos, aparentando que somos santos y buenos cristianos, si por dentro andamos llenos de odios, de divisiones, de rencores, de resentimientos? Andamos hasta tramando el mal. Este es el peligro, hermanos y hermanas. Por eso el Señor hoy quiere que cada uno de nosotros dirijamos nuestra mirada no hacia el otro, porque está muy de moda hoy mirar la vida ajena, ¿no cree? Está muy de moda hoy criticar los errores ajenos. Está muy de moda hoy vivir con la mirada puesta en el vecino, en la vecina, en el compañero de trabajo, y vivir también publicando sus errores. Hoy el Señor quiere que nuestra mirada, en virtud de dirigirla a los demás, la dirijamos a nosotros mismos, a nuestro corazón, y verdaderamente reflexionar: ¿seré yo digno de juzgar a otra persona? ¿Seré yo digno de vivir condenando a otra persona?
Hermanos y hermanas, esto solamente le corresponde al Señor. Él es el único que puede juzgar. Él es el único que sabe cómo vive cada uno de nosotros. Por eso, San Pablo también le tiene este reclamo a la comunidad de los romanos cuando les escribe en el capítulo 2, versículo 1. Oigan esto, qué importante. No tienes disculpas, tú y quien quiera que seas, que te constituyes en juez de los demás, pues al condenarlos, te condenas a ti mismo. Ya que tú haces las mismas cosas que condenas, y ya sabemos que Dios condena justamente a los que hacen tales cosas. Tú que condenas a los que hacen las mismas cosas que haces tú, ¿piensas que vas a escapar del juicio de Dios? Palabra de Dios. Hermanos, estas son palabras fuertes. Cuando nosotros vivimos condenando al otro, ¿saben qué estamos haciendo? Abriendo nosotros mismos las puertas del infierno para nosotros, no para el otro. Por eso es tan importante que estemos despiertos, que estemos atentos hacia las personas que se nos acercan para hablarnos mal de los demás, para tratar de condenar a los demás con sus conversaciones. Hermanos y hermanas, así el mundo vive hoy una perversidad, porque sobra quien lo condene a usted. A veces la misma mujer vive para condenar al hombre que tiene al lado. A veces el hombre condena a la mujer que tiene al lado. Los hijos condenan a sus padres, los padres a sus hijos. Y hoy, a veces hasta de religión a religión, nos condenamos. Muchos dicen que estamos condenados ya en vida. No saben el daño que se están ocasionando a ellos mismos. Solitos están abriendo la puerta del infierno para entrar. No tiene disculpas, dice San Pablo, el que condena a otro. Oigan, es grave. 8º mandamiento: no calumniarás, no levantarás falso testimonio, no andarás chismorreando la vida de tu prójimo. Hermanos y hermanas, sea quien sea, dice el Señor, a través de esta lectura que San Pablo le escribe a los romanos, no tiene disculpas. ¿Ya oyeron esto? ¿Ya oyeron esto? No tiene disculpas aquel que vive para condenar a su hermano. Esto es grave. Por eso hay que cuidar esta lengua. Esta lengua hay que cuidarla. Porque a veces vivimos nosotros condenando a un hijo, a una hija. Quizás porque se ha portado mal. Quizás porque no ha tenido una buena vida. A veces al esposo, la mujer lo condena. A veces el esposo a la mujer, y así vivimos nosotros, condenándonos tanto, hermano. Mas no sabemos lo que nos dice hoy la Escritura. Te condenas a ti mismo, ya que tú haces la misma cosa. Pues hermanos y hermanas, ¿qué quiere el Señor con esto? Salvarnos de una condenación eterna, librarnos de una situación que nos puede costar la vida. Ya en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, verso 42, el Señor sigue fuerte con sus mensajes y en esta ocasión lanza una queja a los fariseos. Ay de ustedes,
fariseos, que pagan diezmos hasta de la hierbabuena y de la ruda y de todas las verduras, pero se les olvida la justicia y el amor. Dos elementos muy importantes. ¿Qué están olvidando? La justicia y el amor. Y cuando hablo de la justicia, no es de la que muchos hoy piden a gritos. No, porque hay muchos que piden justicia y condenando. Justicia, hermanos y hermanas, ser justo, eso significa justicia, ser justo. No recalcar ni señalar el error ajeno. Ser justo, ¿qué significa? Hermanos y hermanas, ser leal. Yo mismo, ser justo yo mismo con los demás. No hacerle daño a los demás de ninguna manera. Si el otro cometió un error, ¿qué debo de hacer? Comprenderlo, ayudarlo, darle la mano, pero no condenarlo. Aquí está el error. ¿Por qué? Porque, hermanos y hermanas, los fariseos, ellos se tragaban los errorazos, pero cuando alguien la regaba, lo condenaban. Si es posible, pedían que lo mataran, que lo crucificaran. Este es el grave error, cuando nosotros olvidamos que somos débiles también, cuando nosotros olvidamos que también hemos cometido muchos errores, y cuando otro lo comete, entonces le caemos encima y lo agobiamos en virtud de extenderle la mano, de ayudarlo. Vivimos para remojarle sus errores, sus debilidades. Y el Señor lanza estos ay de ustedes. Recordemos a nuestros padres de familia, sobre todo cuando nos hemos portado mal en el paseo o en el diálogo con la familia de visita. Y nos hemos portado mal, nos dice: ay, vas a ver cuando me desocupe. Ay, vas a ver cuando lleguemos a casa. ¿Qué significa ese ay? Un lamento, una queja que Jesús le lanza a los fariseos. Ay de ustedes si no se vuelven. Ay de ustedes si no dejan de ser así. Hermanos, Jesús nos advierte de la hipocresía que podemos estar viviendo hoy. Ay de ti, hombre, si sigues de infiel. Ay de ti, mujer, si sigues con tus resabios. Ay de ustedes, dice el Señor, si siguen siendo un pueblo rebelde y desobediente. Ay. ¿Saben que así le dijo el Señor a Jerusalén cuando lloró por ellos? Y por eso después viene y aparece el libro que se llama el libro de las Lamentaciones. ¿Saben por qué? Porque Jerusalén se convirtió en un lamento. Después de que vivían tranquilos, después de que vivían bien, ¿qué pasó con ellos? Después vivían ¿para qué? Para lamentarse. ¿Cuánta gente que hoy vive para lamentarse? ¿Por qué? Porque nunca le obedecieron al Señor. El hombre que sigue bebiendo hoy, mañana se va a lamentar. El hombre que sigue en una vida desordenada, la persona que vive en una vida de desobediencia, mañana vivirá una vida ¿de qué? De lamentos. Y esto es lo que el Señor le está diciendo a los fariseos. Y todo se los advierte por amor, no porque Él se goce señalando errores en la vida ajena, sino porque el Señor quiere salvarles la vida también a ellos. Pero tristemente, hermanos y hermanas, ellos siguen su camino. Y es que la hipocresía mantiene una apariencia engañadora. ¿Hasta dónde actúa en nosotros la hipocresía? ¿Hasta dónde actúa la hipocresía en nuestra iglesia? Cada uno de nosotros sabemos, hermanos y hermanas. Por eso el Señor a lo largo de esta semana sigue hablando y aparece una vez más
ya en el próximo Evangelio de San Lucas 11:47, y dice el Señor: ay de ustedes que le construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Hermanos y hermanas, la iglesia tiene historia, y aquí el Señor les recalca sus errores, tanto como los de ellos como los de sus antepasados. Y es aquí donde, hermanos y hermanas, la generación moderna acepta que sus antepasados habían sido corruptos, habían sido una generación perversa, y de esta manera ellos les están, dice, construyendo a los antiguos profetas altares, sabiendo que habían fallado sus padres. Aún así, no les agrada lo que el Señor les saca a relucir en aquel momento, y dice que lo acosan y lo desprecian porque Jesús les está hablando con una gran verdad. Y es que, hermanos, no es fácil decirle a las personas la verdad. Cuando nosotros hablamos con la verdad, ¿qué nos ganamos? Para el que vive en la oscuridad, nos ganamos de ellos el desprecio, el rechazo. Cuando somos hombres y mujeres que queremos ir por las sendas que el Señor nos traza, y cuando somos hombres y mujeres que predicamos el Evangelio limpio como el Señor quiere, a muchos no les va a agradar. Así como a los fariseos tampoco le agradó la sinceridad de Jesús. Y es que al que vive una vida de hipocresía, no le va a agradar la persona que vive una vida de honestidad. Ahí va a estar el rechazo, ahí va a estar la contrariedad. Vos me caes mal. ¿Por qué? Porque es que no me agrada tu manera de ser. Y es que hoy el mundo, la opinión pública, quiere que cada uno de nosotros vivamos y actuemos según como ellos opinan. Sin embargo, recordemos a San Pablo, que viene a decirnos que él prefiere tener muy contento ¿a quién? A Dios. ¿Y no a quién? Y no a los hombres. Y es que tristemente los hombres nos corrompemos. Tristemente los hombres nos volvemos perversos. Vean ustedes, recordando aquella parábola del buen samaritano. Vean, un hombre fue lastimado, cayó a medio camino, los ladrones lo asaltaron, lo lastimaron, y dice que bajó un sacerdote por el mismo camino, pero el sacerdote no lo vio, no quiso ver por él. Bajó un levita y tampoco el levita. Y bajó uno que no era ni católico, ni evangélico, ni testigo, ni mormón, no era nada. ¿Y qué pasó aquí? Este sí se desprendió de su cabalgadura y fue a recoger al hombre y vio por él. Hermanos y hermanas, cuando nosotros los hombres empezamos a vivir ideologías, ya sean religiosas, culturas, políticas, empezamos a vernos con diferencias. Entonces nos vamos separando. Ahí es donde nos volvemos, como dicen algunos, hermanos separados. Ahí es donde nos volvemos cristianos separados, divididos. Sin embargo, hermanos y hermanas, recordemos las palabras de aquellos dos ancianos profetas que estaban presentes en el templo cuando llegaron a presentar al niño Jesús, José y María. Uno de ellos dijo: este niño está puesto ¿para qué?
para contradicción de unos, para salvación de otros. Y yo quiero hacerles una pregunta, hoy que estamos aquí. Óiganla bien, para que la sepan responder. ¿En qué iglesia estamos hoy? ¿A qué iglesia pertenecemos? A la Iglesia Católica. Perfecto. Pregunto, ¿es Cristo para mí hoy en día signo de contradicción? ¿Cuántos dicen sí? Levanten la mano. Vamos, levántenla, manténgala levantadita. Los que dicen sí. Ok. Me imagino que los que no la levantaron es que dicen no. ¿Ah? No saben. ¿Es Cristo signo de contradicción para mí hoy en día dentro de la iglesia? ¿Qué le dijo Jesús a la gente con la que empezamos el resumen? Esta gente de hoy es una gente perversa. Hermanos, a ver, Jesús es signo de contradicción para mi vida. ¿Quiénes dicen sí? ¿Le contradice Cristo algo a usted en su vida? Ambos nos contradecimos. Recordemos, el apóstol Pedro le contradijo al Señor cuando éste le pidió que lanzara de nuevo las redes. ¿Qué le dijo Pedro? Que ya lo había hecho, que había pasado toda la noche, que ya lo había intentado, que él se conocía bien ese mar. Yo conozco bien el cebo de mi ganado. Entonces Cristo para Pedro fue signo de contradicción. ¿Por qué? Porque Pedro quería vivir su vida a su gusto, a su manera. Por eso Cristo sigue siendo signo de contradicción para nosotros. ¿Por qué? Oigan ustedes, vivimos en un mundo lleno de conflictos. Y aún siendo cristianos, queremos seguir viviendo la vida cristiana, decimos nosotros, y cargando en nuestro corazón, ¿qué cosa? Rencor, ¿qué más? Resentimiento, ¿qué más? Envidias, odios, venganzas, ¿qué más? Pensemos en nosotros mismos, no pensemos en los demás. ¿Qué andamos cada uno de nosotros aquí en el corazón? Soberbia, envidia, egoísmo, celos, avaricia, resentimiento. Pensemos, uno de nosotros aquí está resentido con alguien, anda enojado con alguien, siente orgullo cuando ve a esa persona, se siente hinchado con lo que tiene. Pensemos. ¿Y qué nos dice el Señor? Sean mansos y humildes. ¿De qué? De corazón, no de vestiduras, no de zapatos ni de carteras. Pero hay quienes dicen, hoy me voy a ir con estos zapatitos viejos porque yo soy bien humilde. Hermanos, la humildad no se lleva ni en la ropa ni en los zapatos. No, la humildad se lleva en el corazón.
Y es ahí donde el Señor nos está pidiendo que volteemos nuestros ojos, que volvamos nuestra mirada hacia el corazón. Ahí donde está todo lo que en realidad somos cada uno de nosotros. Oye, hay gente que quiere vivir la espiritualidad, pero quieren vivir abrazando un saco de resentimientos. Y Cristo es signo de contradicción. ¿Por qué? Porque Cristo lo manda ¿a qué? A perdonar. Cristo nos manda a orar por aquel que nos persigue. Cristo nos manda a orar por aquel que nos hace daño. Cristo nos pide que le hagamos un bien al que los hace un mal. Entonces sí, Cristo es ¿qué cosa para nosotros? Signo de contradicción. Porque nos contradice la vida que cada uno de nosotros estamos llevando. Y esta es la contradicción de Cristo hacia los fariseos. Les dice: hipócritas, sepulcros blanqueados, están llenos de maldad, están llenos de robo. Y por eso dice el Señor: esta generación de hoy es una multitud de gente perversa. ¿Por qué? Porque, hermanos, queremos vivir una vida a nuestra manera y no a la manera. ¿Cuál es la manera de Cristo? ¿Verdad que todos lo sabemos? Pero ahí está el detalle donde dice el Señor: le dijo al maestro de la ley: hace lo que acabas de decir y vivirás. ¿Cómo le dijo? Hace lo que acabas de decir. Es que, hermanos y hermanas, qué bonito es decir: yo soy cristiano, yo voy a misa, yo ayuno, yo oro, yo soy de tal comunidad. Pero qué difícil es hacer la voluntad del Señor. Por eso, nadie más dichosa que aquella mujer que escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica, y se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? Dele un aplauso a la Reina del Cielo. ¿Quién como ella, que escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica? Por eso, finalizando ya esta semana, el Señor envía a los 72 discípulos y les da recomendaciones. No lleven ¿qué? Morral, no lleven dinero, no lleven tanta cosa, en otras palabras, ¿verdad? Y les da recomendaciones, dice: porque los envío como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Hermanos, qué difícil es predicarle el evangelio a un mundo que está lleno de cosas malas. Tristemente, a veces nos encontramos con personas que, más que personas, parecen un lobo y enfurecido. Hablaba yo con una persona que estaba teniendo un problema difícil. Yo le decía: pero es que ve, hermana, usted tiene que perdonarlo. Y cuando yo le hablé de perdón, me hizo así. Santo Dios, dije yo, no me hable de eso, hermano. ¿Ves? A veces nos vamos a tener que enfrentar a presentarles el amor a personas que están lejos del amor. Pero el Señor hoy quiere que nosotros demos testimonio en este mundo de hoy. Si nosotros no damos testimonio con nuestra actitud, si solo vivimos para hablar como el maestro de la ley, hermanos y hermanas, tristemente vamos a conseguir más almas para el Señor. Por eso, hoy más que nunca, el mundo necesita hombres y mujeres que evangelicen. ¿Con qué? Con su testimonio, que con sus palabras. El mundo está cansado de tantos sermones, porque a veces nuestros sermones se quedan encerrados en la hipocresía. ¿Por qué? Porque hablamos tan bonito, pero a la hora de actuar no lo hacemos. Así usted y yo
Escuchamos a gente hablar bonito en la radio, en la televisión y en tantos mensajes, pero cuando ya nos corresponde actuar, nos pasa lo del padrecito de la parábola del samaritano, nos puede pasar lo del levita, y cuánto desea el Señor que nos pase lo del samaritano, que nos conmueva el amor. Es que solamente el amor es el que nos puede mover la billetera. ¿Sí? Solo el amor es el que nos puede hacer que se muevan los sacos de comida que hay en la casa. Si no es el amor el que nos mueve, lo demás no tiene ningún sentido, hermanos. Que hoy el Señor, que es el amor, sea el que conmueva nuestros corazones. Que viva Cristo Rey. Que viva María. Que viva el Espíritu Santo. Que viva la Iglesia Católica. Que viva el Papa. ¿Quién nos anima tanto? ¿Quién nos anima tanto? Porque Cristo está. Porque Cristo está. Y si Cristo vive, denle un aplauso a Jesús.